En el episodio anterior estuve hablándote sobre uno de los momentos más angustiantes para Jesús. Él admitió estar tan angustiado que se sentía morir. ¿Cómo terminó este episodio? ¿Recibió respuesta de su oración? ¿Qué deberíamos hacer cuando aparentemente las cosas no terminan bien? Soy Johnny Pérez y esto es Divina Coincidencia. Seguro has escuchado la frase que dice, después de la tormenta viene la calma. Aquí en Uruguay también hay un refrán muy conocido que dice, siempre que llovió, paró. Pero, siendo lo más sinceros posibles, tú y yo sabemos bien que las situaciones no siempre tienen un buen final. Y si somos tajantemente honestos, debemos admitir que la inmensa mayoría de las veces no se dan como queremos. Las cosas se complican y el final no siempre es el esperado. Para Jesús, aquella noche no terminó de la mejor manera. Pero antes de ir al desenlace, deberíamos revisar una de sus oraciones más memorables estando solo en el huerto de Getsemaní. El relato bíblico explica que a pesar de que Jesús llegó a sus amigos más cercanos a aquel lugar, en definitiva, terminó orando solo. Necesitaba estar tranquilo en ese momento. Necesitaba aquietar su espíritu y conectarse con su Padre en el cielo. La oración de Jesús se identifica también con nuestras oraciones y evoca nuestras problemáticas más viscerales. Además, un factor importante a tener en cuenta es que Jesús sabía la hora que le esperaba, a diferencia de nosotros que no sabemos cuándo llegará esa tormenta que hará tambalear nuestra barca. Jesús sabía que esa noche sería entregado y que en pocas horas debía dar su vida por la humanidad. ¿Y sabes cuál fue su oración? Su oración fue, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Padre, por favor, quiero evitar este sufrimiento, quiero evitar este dolor, no quiero pasar por este valle de muerte. Aquí podemos divisar a un Jesús aferrándose a su vida terrenal, aferrándose a la idea de quedarse vivo, de seguir predicando, de seguir sanando enfermos, de seguir anunciando el mensaje que lo había tenido activo entre los pueblos y aldeas de aquel entonces durante más de 3 años. Jesús sabe que la cruz será terrible, agonizante. Sabe que su cuerpo será maltratado en dimensiones inexplicables. Y cuando habla con su Padre, le pide que evite ese sufrimiento. No obstante, la oración de Jesús no termina allí, sino que cierra con un valioso, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, Jesús se rinde ante el plan de Dios. Jesús expresa que para él lo más importante es cumplir su misión. Su voluntad, su deseo humano, quedarían en un segundo plano si el Padre consideraba que no había otra opción. Todos sabemos cómo terminó aquella historia. Pocas horas después, Jesús sería entregado por uno de sus amigos, Judas, y luego atravesaría la noche más larga de su vida que desembocaría en su terrible y agonizante muerte de cruz en un monte ubicado a las afueras de la ciudad. La historia no terminó como Jesús quería, sino que terminó en dolor y sufrimiento. Sin embargo, ese final para Jesús significó para nosotros vida, salvación, restauración, sanidad, liberación. El profeta Isaías dijo acerca de esto muchos años antes. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todo tiene un propósito. Aunque las situaciones no terminen como anhelamos, es evidente que Dios sabe cómo hacer todo y al final siempre será para nuestro bien. Claro que decirle esto a alguien que acaba de perder un ser querido, a alguien a quien le detectaron una enfermedad mortal, a quien acaba de perder su trabajo o de dejar su casa por un divorcio, decirle que todo va a estar bien puede resultar hasta superficial. Pero debemos entender que una oración que no es contestada, en realidad no es un castigo de Dios, sino un plan que debemos aceptar y sobre todo confiar en que nos llevará a un buen destino. Jesús no quería pasar por la cruz, porque eso representaba agonía y sufrimiento, pero el plan perfecto estaba en la cruz. Y en esa cruz todos nosotros recibimos perdón de pecados y salvación. Fue gracias a esa cruz, fue gracias a la obediencia de Jesús y al hecho de que Él no se quedó atado a su deseo, sino que fue más allá y aceptó el plan de Dios.
Aceptar el sufrimiento es quizás el acto de mayor valentía que puede tener un ser humano en esta tierra. Aceptar el sufrimiento y aceptar que el plan de Dios se cumpla nunca será fácil, pero siempre será mejor. Así que lo único que me resta decirte es esto: confía. Confía en que aunque tus días no terminen de la mejor manera hoy, mañana habrá un día de esperanza. Y cuando todo ese dolor termine, verás la obra de Dios en tu vida y te alegrarás al saber que había un buen final. Gracias por escucharme. Si llegaste hasta aquí, no fue una casualidad, sino una divina coincidencia.